Podría haber cargos adicionales más adelante, pero por ahora, Abigail Ruth Dedes, te arresto bajo sospecha de intentar liquidar a Samantha Lloyd Smith. Tienes derecho a permanecer en silencio. Con eso, mi esposa se desplomó. Si hubiera actuado con más rapidez, quizá habría podido atraparla antes de que chocara contra el suelo, pero pensé que la caída no sería tan mala como el golpe que había intentado asestarle a Sammy, así que solo hice un intento a medias para sujetarla, lo cual, por supuesto, fracasó. Antes de continuar, permíteme darte algo de contexto sobre los personajes clave de esta historia. Soy Robert Robbie Dedes, un contador, aunque no del tipo que cabría esperar. Crecí en un barrio duro donde la mayoría de la gente terminaba en la cárcel o trabajando en fábricas. Tuve suerte. Empecé en una fábrica de alfombras, donde no tardé en romper todas las máquinas que tocaba, así que me pasaron al almacén. Con el tiempo, mi habilidad para organizar y manejar números llamó la atención del dueño, Griffin Lloyd, quien me ascendió a la sala de control. Por razones que no logro explicar del todo, decidí tomar un curso de contabilidad en una universidad local y, para mi sorpresa, me fue muy bien. Impresionado por mis aptitudes, Lloyd me trasladó a la oficina central y me apoyó para que me convirtiera en contador certificado. Fue entonces cuando conocí a su hija, Samantha. Para ser franco, no conectamos. Samantha no se parecía en nada a su padre trabajador, era una princesa mimada, impulsada constantemente en la escala social por su ambiciosa madre, bella de una forma que hacía que todos los hombres de la oficina dejaran de hacer lo que estuvieran haciendo para quedarse mirándola, y ella lo sabía. Era la clásica coqueta. Unos años después, se casó con Gerald Smith, un tipo tan engreído como ella. Él se veía a sí mismo como el regalo más grande del mundo, y ella era la mujer que quería la riqueza y el estatus que venían con él. Eran la pareja perfecta. Ahora déjame hablarte de Abigail Ruth Marley. Trabajaba en la fábrica manejando máquinas que enrollaban hilo en conos para los telares. Al igual que yo, provenía del mismo barrio duro, pero a diferencia de mí, nunca se molestó en estudiar. Abby creía que su belleza y su encanto serían suficientes para sacarla de esa vida difícil, y estaba claro que había puesto sus ojos en mí. No era totalmente ingenuo, pero Abby era difícil de resistir. Con 22 años, era impresionante, pelo negro azabache cortado muy corto, lo que le daba un aspecto aniñado que curiosamente realzaba su feminidad, sus ojos marrones líquidos estaban llenos de deseo, y su cuerpo esbelto tenía curvas en todos los lugares adecuados. En ese momento, la empresa estaba cumpliendo con un gran contrato para suministrar alfombras verdes al Ministerio de Defensa. El plazo era ajustado, así que había mucho tiempo extra y las máquinas funcionaban sin parar, a menudo hasta la medianoche. Como empleado clave, me tocaba cubrir turnos adicionales, especialmente porque Samantha no podía alejarse de su vida social y el jefe ya estaba enfermo. Era principios de diciembre y había empezado a nevar, algo raro en nuestra zona, nadie estaba preparado y las carreteras se estaban poniendo resbaladizas. Al salir de la fábrica esa noche, vi a Abby parada sola en la parada del autobús. Me detuve y le pregunté si estaba bien. Me dijo que su transporte le había fallado porque su hermana no era buena conduciendo con nieve. Conocía el coche de su hermana, un Amandio, y pensé que sería peligroso manejar en esas condiciones, así que me ofrecí a llevarla. Ella lo agradeció, y para ayudarla a mantenerse caliente, le presté mi teléfono móvil para que llamara a su hermana. Hablamos todo el camino, y me dijo que el capataz había accedido a cambiarla de puesto después de las fiestas. Coqueteé un poco, diciéndole que alguien tan hermosa como ella debía aspirar a algo más que ese trabajo, y ella se rió. Disfruté de su compañía durante la media hora de conducción. Cuando llegamos a su casa, me invitó a pasar a tomar un café. Cortésmente me negué, pero entonces me besó, y no fue cualquier beso. Si hubiera estado suspendido en el aire, ese beso me habría hecho caer al vacío. Ella sabía exactamente lo que hacía, su sonrisa al bajar del coche lo dejaba claro. Esa noche dormí mal. A lo largo de los años, había tenido oportunidades de involucrarme con mujeres del trabajo, pero siempre me mantuve al margen. Abby era diferente. Cuando llegó el último día antes de las fiestas, ya estábamos bailando juntos en la fiesta navideña de la fábrica bajo el muérdago.
Samantha me besó y me susurró, ten cuidado, ella va por ti. Podrías encontrar algo mejor. Poco después, Abby regresó a la fiesta, se quedó hasta que cerré la fábrica y luego comentó que había dejado sus zapatos planos en el almacén. Me pidió que la acompañara a buscarlos, y así lo hice. Caminamos entre las filas de rollos de alfombra hasta llegar a un montón de tapetes pequeños. Tal como había dicho, sus zapatos estaban en una bolsa. Como buen caballero, me agaché para recogerlos y, al incorporarme, estaba ella muy cerca sosteniendo una ramita de muérdago. El beso que siguió fue aún más intenso que el primero. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que me dejó con los calcetines hechos añicos. Pero como es un placer recordarlo, me daré el gusto de describirlo un poco. Ella envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, se puso de puntillas para alcanzarme y nuestros labios se unieron. No hubo mucho juego previo, pero sí la escuché murmurar, eso se siente bien antes de que nos besáramos de nuevo. Terminamos sobre un pequeño montón de alfombras besándonos con pasión. El sex fue genial y pareció durar una eternidad. Al final, estaba tan exhausto que fue ella quien me apartó para alcanzar unos pañuelos en su bolso. Mientras se secaba, me miró y dijo, ¿sabes cuánto cuestan estas alfombras? Sonreí. Soy contador. Ella se rió, terminó de limpiarse y luego me abrazó con fuerza. Eso fue rápido, dijo. Lo siento, respondí. Pero ella volvió a besarme. No te preocupes, estuvo halagador. Pero si quieres compensarme, no me importará. Solo que aquí no, vale. Pregunté, ¿dónde quieres ir?, sin darme cuenta de que esas 4 palabras estaban a punto de sellar mi destino. Ella lo pensó un momento antes de responder, no lo sé, no va a ser muy divertido en mi casa, mi madre y mi padre están ocupados haciendo la maleta para pasar la Navidad en casa de la tía Norma, y mi hermana y su novio probablemente estén en el dormitorio. Sin pensarlo, solté, ¿y qué tal mi casa? Y ese, sin saberlo, fue el momento en que caí en la trampa. Llevé a Abby a mi piso, un apartamento decente con 2 dormitorios y una vista preciosa al mar. Quedó impresionada. Después de una ducha y de unas cuantas horas de compensar mi apuro en la fábrica, quiso inspeccionar todo. Ya sabes cómo inspecciona a alguien un lugar que está pensando en comprar, así fue ella. Ya había elogiado el baño, que era enorme comparado con los antiguos de estilo soviético, y no dejaba de reír cuando le expliqué el bidé, pues nunca había visto uno. Le encantaron los armarios y el espacio de almacenamiento en el dormitorio, y se volvió loca con la cocina, aunque yo apenas la usaba. Me dijo que tener una cocina así era una de sus metas. Pero fue la vista desde la sala lo que más la impactó. Tal vez yo la daba por sentada, pero su reacción me recordó la primera vez que la vi, toda la bahía extendiéndose ante nosotros. Seguramente dije algo cursi sobre cómo la vista era aún mejor con ella allí, y ella me abrazó dándome las gracias. Volvimos a la cama poco después. A la mañana siguiente, en Nochebuena, nos despertamos con una hermosa escarcha cubriendo el suelo. Tras otra sesión satisfactoria en la cama, ella insistió en preparar el desayuno, demostrando que realmente sabía desenvolverse en la cocina. Nos sentamos a la mesa y la conversación se centró enseguida en nuestros planes para el día siguiente. Yo planeaba tener un día tranquilo, recalentando sobras, viendo la tele y quizá navegando un poco por internet. Ella tenía que elegir entre ver la televisión o aguantar a su hermana siendo ruidosa en la habitación de al lado. Parecía razonable hacer algo mejor, así que la dejé en su casa para que empacara algunas cosas, mientras yo iba al supermercado a comprar todo lo que quería para un almuerzo decente. Sentí que era un poco manipulador, pero no me importó. Terminamos pasando unas fiestas maravillosas juntos. Más tarde fuimos a la misa de villancicos en la plaza del pueblo con una bolsa de castañas asadas que comimos de camino a casa. El día de Navidad lo pasamos en la cama y luego la llevé al club de vuelo local. Le expliqué que necesitaba la adrenalina del paracaidismo para romper la monotonía de mi semana laboral. Ella tenía serias dudas al respecto, pero decidió probarlo. A principios de febrero hizo su primer salto en solitario. Durante el mes siguiente hizo unos cuantos más y, para marzo, ya saltaba sola por primera vez. Cuando aterrizó,
le propuse matrimonio. Sí, fue sentimental y quizá un poco cursi, pero se sintió correcto. Justo en ese momento, Jarrolds me interrumpió con un comentario sobre cómo los chicos de clase obrera se casan con los de su misma especie. Sin pensarlo, le di un puñetazo en el estómago, él cayó de rodillas, aturdido y sin aire, y acto seguido vomitó sobre el césped. Samantha, molesta, se volvió hacia mí y me explicó que Gerald había estado bebiendo. Se marchó rápidamente y nuestro compromiso quedó un poco manchado, pero seguimos adelante y nos casamos un par de meses después. Tras la luna de miel, Abby decidió dejar su trabajo en la fábrica y encontró uno en una agencia de contratación a solo unos minutos de nuestro piso. Aunque nunca valoró mucho la educación, se adaptó bien a la vida de oficina y lucía espectacular en la recepción. Todo iba bien. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Abby era una esposa fantástica, excelente cocinera, creativa en la cama y experta en ocuparse de la casa. Compartíamos la pasión por el paracaidismo, un pasatiempo algo caro, pero lo manejábamos. Aún así, surgían algunas tensiones, el amor de Abby por la ropa nueva a veces se descontrolaba y discutíamos. La mayoría de las veces cedía, pero otras tenía que plantarme. El trabajo se volvió intenso desde que falleció Griffin Loyal. Gerald intentó imponer su autoridad, pero solo tenía una pequeña parte de las acciones de la empresa. Samantha, que poseía la mayoría, dejó claro que despedirme no era opción, dijo en la reunión de la junta que yo era el único que comprendía realmente el negocio. Los planes de Gerald se vinieron abajo en poco tiempo. Más tarde, sin embargo, lo oí en una conversación con Samantha decir cosas horribles sobre ella y sobre mí. No me quedé a escuchar más, pero me sentí incómodo. Se lo conté a Abby, pero antes de que pudiera mencionar lo que Gerald dijo, Abby me interrumpió. Cuidado con esa bruja arrogante, advirtió, diciendo que sabía que Samantha siempre había estado interesada en mí. En broma, le pregunté si estaría dispuesta a un homenaje a Troyes, lo que casi hace que me liquide hasta que rompió a reír, llamándome cerdo. Parecía que todo estaba bien en ese momento, tenía un trabajo estable, una esposa cariñosa y un poco de atención de una mujer hermosa y rica. Mi vida era cómoda y seguía profundamente enamorado de Abby. Pero poco a poco las cosas empezaron a torcerse. La primera señal llegó cuando Abby, de repente, perdió el interés en el paracaidismo. No fue algo gradual, fue como si alguien apagara un interruptor. Estuvimos teniendo un tiempo fantástico, muchas oportunidades para saltar, pero ella empezó a insistir en que el riesgo era mayor para las mujeres. Dejó de saltar por completo después de un último salto tándem en su cumpleaños, apenas un par de meses después de nuestro primer aniversario. Durante un tiempo venía a verme saltar, pero finalmente dijo que mirar era peor que hacerlo, y dejó de ir. Yo estaba dispuesto a dejarlo, pero insistió en que siguiera si me hacía feliz. Para entonces, Samantha y yo nos habíamos vuelto muy unidos. Había cambiado mucho desde que la conocí, dejando de ser la presumida arrogante para convertirse en una mujer de negocio sólida y una persona divertida con quien pasar el rato. Nos reíamos mucho, disfrutábamos de nuestra mutua compañía y nos volvimos amigos cercanos. ¿Me gustaba? Sí. ¿Le gustaba yo a ella? Estaba bastante seguro. Pero, ¿estábamos dispuestos a hacer algo al respecto? No. De todos modos, hablábamos con frecuencia y confiábamos el uno en el otro. Por eso, una tarde de domingo, mientras disfrutábamos de las corrientes de aire tranquilas en lugar de caer hacia el suelo, no entendía por qué se veía tan decaída. Más tarde, nos sentamos en un pequeño club tomando bebidas frías y traté de averiguar qué la inquietaba. Al principio lo negó, pero tras insistir un poco, finalmente dijo, «Está bien, Robbie, ¿qué harías si creyeras que tu pareja te está engañando?» Me quedé sorprendido. ¿Qué quieres decir? Creo que Gerald podría estar teniendo una aventura. ¿En serio?, pregunté, atónito y sin saber si quería involucrarme en esto. Sí, en serio, respondió, con una sonrisa extraña. Necesito a alguien en quien pueda confiar, añadió. Dudé, bueno, no hay mucha gente en quien confiaría con algo así, la verdad. No, hablo en serio.
Todos en el trabajo me tienen miedo y últimamente me he desilusionado de mi círculo social. La mayoría de las mujeres acudirían a sus madres, pero mejor no ir por ahí. Sabía que su madre solo se preocupaba por el estatus, empujándola a casarse con Gerald por su dinero. Simplemente asentí. Eres una de las pocas personas que me ha tratado como merecía, Robbie, dijo. Cuando yo era insoportable en el trabajo, fuiste el único que me puso en mi lugar. No aceptas tonterías y no cotilleas. Confío en ti probablemente más que en cualquier otra persona. Me sentí halagado, aunque parecía que se estaba emocionando. Soy tu amigo, Sammy. No lo habría dicho antes, pero has cambiado. Si hay algo que pueda hacer, sabes que ayudaré, respondí. Ella me miró con la voz temblorosa. Prométeme que no le contarás a nadie lo que voy a decirte, ni siquiera a Abby. Lo pensé. No me gustaban los secretos, pero supuse que no pasaría nada por guardar esto entre nosotros. Lo prometo, dije. Entonces ella empezó a hablar en voz baja. Probablemente sepas que las cosas no van bien entre Gerald y yo. No hemos sido felices desde hace tiempo. En realidad, no lo sabía. Yo detestaba a Gerald y pensaba que era un fraude, pero no me gustaba entrometerme en la vida de los demás. Al principio, todo parecía bien. Mi padre nunca lo quiso, pero mi madre pensaba que era perfecto. Estaba equivocada. Gerald estaba en bancarrota cuando nos casamos. Me soltó una historia sobre malas inversiones y socios deshonestos. Me lo creí, era ingenua. No le costó mucho a mi padre ver a través de él. Hizo una pausa. Le dio a Gerald tareas fáciles, pagándole más de lo justo, pero también me advirtió que no dejara que él despilfarrara lo que mi padre ganaba. Continuó, al final de nuestro primer año, supe que Gerald tenía una aventura. No te lo dije, pero lo descubrí gracias a tus notas. ¿Recuerdas cuando cuestionaste sus gastos? Tenías razón, y eso lo asustó lo suficiente como para dejarla. Pero había otras. Cuando lo confronté, me dijo que era parte de su trabajo en ventas. Era un puesto falso. Lo sé, dije. Exacto, mi padre solo se lo dio para que pareciera útil. Era Freddie Watson quien traía la mayor parte del negocio. Se detuvo, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Entonces, ¿por qué soportaste todo eso?, pregunté con delicadeza. En parte por mi madre, contestó, y tras una gran pelea, empezamos a dormir en habitaciones separadas. Sin embargo, parecía que sus aventuras no le importaban mucho, hasta que ahora ha surgido algo diferente. ¿Por qué es diferente?, pregunté, sintiendo el peso de su voz. Porque empezó a obsesionarse con el ordenador. Lo encontré lleno de archivos protegidos con contraseña y mi sospecha creció. Me repetí que no era nada, pero hice que una amiga lo pirateara. Cuando me dio las contraseñas, descubrí cientos de correos entre Gerald y alguien que firmaba como Mrs. Houghton-Wet. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué decían? Estaban llenos de declaraciones de amor y luego las cosas se volvieron explícitas. Pero lo peor es que estaban planeando algo. Ella mencionaba que pronto estarían libres los dos y que tenían un plan para deshacerse de mí y de su marido. Tragó saliva. Tengo miedo, Robbie. Creo que quieren arruinarnos a los dos. ¿Por qué no vas a la policía?, pregunté. Porque dirán que solo es un juego, que no hay amenaza directa para mí, al menos no todavía. ¿Sabes quién es ella?, insistí. No tengo ni idea, respondió, sacudiendo la cabeza. Pensé que podría ser alguna de las chicas del evento de recaudación de fondos en el hospicio, pero no es ella. Esta mujer no sabe deletrear y siempre confunde ciertas palabras. Quien sea, Gerald ha sido muy cuidadoso con ella. En ese momento, otros se unieron a nosotros y la conversación cambió de rumbo. Tuve que irme poco después y, al despedirme, noté que Sammy sabía que la observaba. Conduje a casa sumido en mis pensamientos. Si no hubiera prometido a Samantha no decir nada, quizá habría contado todo a Abby, pero la verdad es que Abby y yo ya estábamos atravesando un momento difícil. Tras nuestros primeros meses juntos, descubrí algunas cosas de Abby que me molestaban. Al principio,
el coqueteo de Abby no me importaba demasiado, era inofensivo, ni siquiera lo intentaba. Los hombres simplemente se sentían atraídos con una sola mirada de sus cálidos ojos marrones y se convertían en cachorros. Ella siempre me presentaba como su esposo, manteniéndome en la conversación. Aún así, me ponía tenso, especialmente cuando me miraban con esa expresión de lástima que estés aquí. Lo hablamos varias veces y siempre decía lo mismo, no es nada, Robbie. Solo coquetean. Yo no los animo, ¿quieres que sea grosera? No muestro mucha piel y visto con modestia, ¿quieres que la próxima vez lleve burka? Lo acepté un tiempo y pareció calmarse, pero un día volvió a estallar. Mi coche estaba en el taller y Abby vino a recogerme. Si hubiera estado en mi despacho, no la habría visto aparcar, pero estaba en la oficina de Freddy Watson negociando un contrato y la vi estacionarse afuera. Salió de su Mazda MX-5 y 3 chicos con los que había trabajado se le acercaron. Un beso amistoso en la mejilla habría sido normal, pero esos tipos se pasaron de la raya. Cada uno le dio un beso prolongado en los labios, incluso uno se restregó contra ella. Rápidamente terminé con Freddy, bajé corriendo y vi cómo ella aparcaba en mi lugar. Mantuve la calma y no reaccioné enseguida, pero de camino a casa le pregunté con normalidad, ¿acabas de llegar? Cuando dijo que sí, le conté lo que vi. Se paralizó. Intentó restarle importancia, pero estallé, era la primera vez que me veía perder el control. No me importa quiénes sean, grité. Si vuelvo a verte actuar así con alguien, te largarás por esa puerta de vuelta con tus padres antes de que puedas sacar la lengua de su boca, ¿entendido? Fue una noche dura, llena de lágrimas, pero dejé claro que hablaba en serio. La segunda cuestión fue en la cama. Al principio todo fue grandioso, nuevo y emocionante, explorándonos mutuamente. Pero con el tiempo, Abby empezó a querer más. Compramos un juguete para adultos por internet y le encantó. Unas semanas después encargó uno más grande, que se volvió parte de nuestra rutina. Sospeché que lo usaba cuando yo no estaba. Luego empezó a leer historias explícitas por internet, que al principio eran fantasías normales de parejas, pero pronto se volvieron de infidelidades y relaciones abiertas. No me sentía cómodo con eso, pero insistía en que solo eran historias, nada más. Al final confesó que la excitaban, y lo acepté. A fin de cuentas, yo también tenía mis fantasías. Pero luego las cosas se pusieron raras. Empezó a presionarme, preguntando si alguna vez querría verla con otro o intercambiar parejas. Eso no me interesaba, y cuando le pedí que dejara de leer esas historias, pareció captar el mensaje, pero no se detuvo. Empezó a comprar más juguetes y lencería, diciendo que era para mantener la chispa y que yo no quisiera una aventura. Lo acepté de mala gana, pero se sentía forzado. Traté de seguir el juego, pero mi corazón no estaba en ello. Entonces, una noche apareció vestida con un corsé de cuero, medias, botas, con un látigo y esposas en la mano. Dijo, voy a encadenarte y darte un placer inolvidable. Simplemente le dije que no. Siguió insistiendo, pero no le hice caso. Le dije que tenía hambre y bajé a pedir pizza. Me gritó que era un controlador, aburrido y poco aventurero. Se convirtió en un problema recurrente. Cada vez que tratábamos de hablarlo, terminaba igual, ella me decía que tomara lo que quisiera mientras se quedaba tumbada, y yo le respondía que quizás la próxima vez. A pesar de la pasión, sentía que algo andaba mal. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que si las cosas no cambiaban, quizá lo mejor para los dos sería separarnos. Seguía queriéndola, pero no estaba seguro de cuánto más podría soportar. Una noche en que Abby había salido a visitar a su madre, tuve tiempo para pensar. Recordé lo que Samantha me había contado y me sentí más seguro de que debíamos hacer algo. Decidí que era hora de que Abby llamara a la policía con sus sospechas sobre Gerald, al menos para dejar constancia. Cuando llegué a casa, Abby no estaba, había salido a tomar algo con su hermana. Calenté un poco de comida y la llamé. Estaba en el pub y le advertí que no condujera. Tras colgar, decidí matar el tiempo con su portátil, pues el mío seguía en el coche. Consulté los resultados deportivos y luego noté una carpeta llamada miscelánea.
Dentro había cientos de archivos y empecé a revisarlos. Algo no me cuadraba, pero no podía deshacerme de la sensación de que había algo raro. Ya había abierto esa carpeta antes y sabía que contenía un revoltijo de cosas, fotos antiguas, historias inconclusas que ella había empezado a escribir y algo de contenido descargado de su web de adultos favorita. Empecé a revisarla con más frecuencia, intentando averiguar qué leía ella, pensando que quizá eso me ayudaría a entender lo que pasaba por su cabeza. Los archivos más recientes mostraban que había estado leyendo muchas historias de sex duro, junto con una cantidad significativa de relatos de esposa cariñosa. Cuando comprobé la mayoría, vi que trataban de esposas infieles y maridos traicionados. Suspiré, frustrado porque nada de eso la ayudaba a superar nuestros problemas. Pero entonces encontré algo totalmente fuera de lugar, una carpeta llamada System Information. Tenía una advertencia de que abrirla podía dañar el ordenador. Cualquiera con 2 dedos de frente podía ver que era una advertencia falsa, y así fue. Unos clics más y hallé un enlace de correo protegido con contraseña. Tras dudar un momento, tecleé mi SandBet y se abrió. Lo que encontré eran sobre todo fotos inapropiadas, algunas que había hecho ella y otras en las que me había convencido de aparecer. No me detuve en ellas. Lo borré todo, sin querer perder más tiempo. Entonces oí sonar mi teléfono y apagué el ordenador para ir a recogerla al pub. Cuando llegué allí, descubrí que yo, uno de los amigos de Abby, acababa de completar su salto en solitario. Algo salió muy mal durante el descenso. Gritó mientras caía y luego se hizo un silencio terrible, un silencio absoluto antes de que todos oyéramos el golpe espantoso de su cuerpo contra el suelo. Llegó la ambulancia, pero mi primera reacción fue pensar que una caída así debía ser fatal. Si sobrevivía, estaría destrozado. Yo había estado hablando con Samantha y conmigo justo antes del salto, y aunque él la respetaba más a ella que a mí, en ese momento no importaba. Sabía lo que había pasado. Yo había sufrido un horseshoe malfunction, un fallo raro y letal en paracaidismo, donde el paracaídas se enreda y no se despliega. Lo había visto ocurrir antes, pero nunca con consecuencias tan desastrosas. Me sentí enfermo mientras observaba cómo la ambulancia llegaba a toda prisa. El detective Mark Haley, un viejo amigo, apareció poco después. Era uno de los pocos del viejo barrio que no había caído en malos hábitos y, como yo, formaba parte del club de paracaidismo. Me preguntó quién había saltado. Cuando le dije que yo, arqueó una ceja. Le expliqué que Samantha y yo habíamos intercambiado saltos con Joe y Donald y que yo había usado el paracaídas de Samantha y Donald el mío. Mark escuchó, luego cambió de tono. Pero aquí hay algo más grave, Robbie, ¿crees que no fue un accidente, verdad? Asentí. Creo que alguien manipuló el paracaídas. Hay que investigar. Necesitamos pruebas, coincidió él. Lo investigaremos. Pronto, la zona se llenó de técnicos de CSI y policías, todos intentando esclarecer lo ocurrido. Se acordonó el aeródromo mientras nos tomaban declaración. Mark y su equipo instalaron una pequeña oficina para entrevistas y esperamos nuestro turno. Observé la escena desde la ventana, con un nudo en el estómago. No había mucho que ver, los paramédicos trabajando en el cuerpo de Joe y otros inspeccionando el avión del que saltó. Empezaron los rumores de que yo seguía vivo, pero apenas. Sospeché que se habían llevado la ambulancia con sirena solo porque estaban en shock, igual que todos. Samantha, pálida y temblorosa, recibía consuelo de una policía. Parecía tan frágil que no entendía cómo seguía en pie. Finalmente la llamaron para su declaración. Me quedé solo, ansioso e impotente. Hacía años que no fumaba, pero empecé a desear un cigarro, sentado en una sala silenciosa con un oficial uniformado en la puerta. Cuando por fin Samantha salió, estaba destrozada, pálida, con los ojos rojos y temblando. Me miró y dijo en voz baja, no volveré a casa, Robbie. Me quedaré en el hotel un tiempo. Llámame cuando puedas, ¿sí? Asentí, sin fiarme de mi propia voz. Verla así me partió el corazón. Entré en la sala de reuniones y me presentaron al detective Robertson. Me pidió mis datos y empezó a preguntarme sobre el salto, mi papel en el club, etc.
Les conté que era tesorero, y aunque estaban grabando, él seguía tomando notas a mano. Yo estaba agotado emocionalmente y no podía dejar de pensar en Joe, en la caída, el fallo, la posibilidad de que hubiera sido intencionado. Estaba cada vez más convencido de que alguien había saboteado el paracaídas. Entonces fue el turno de Mark. Robbie, ¿puedes contarme tus credenciales, específicamente en paracaidismo? Hice el curso de certificación de instructor, respondí. Oh, perdona, es el Instructor Certification Course, corrigió Mark. Sí, pero solo lo tengo desde hace unos meses. Necesito un año de experiencia y mi calificación de Jumpmaster para ser instructor. También tengo el certificado de Master Packer para reparaciones menores y empacar paracaídas. Si quieres detalles, están en mi diario. Mark hizo una pausa y preguntó, ¿estás bien, Robbie? Antes de que pudiera responder, el detective Kelsey intervino suavemente. Entonces, señor Lloyd, ¿esto significa que usted empaca paracaídas? A veces, dije. El instructor prefiere empacar el suyo y yo siempre empaco el mío y el de mi esposa. He empacado para Samantha unas cuantas veces últimamente. Empacó hoy para ella, insistió Kelsey, con la mirada aguda. No, ella lo trajo empacado. Supongo que lo hizo su marido. Tendrán que preguntarle. Él no está cualificado, dejó de venir después de lesionarse. Hablando de su marido, empezó Mark. Sabemos, Robbie, me interrumpió Mark rápido. Él y Samantha nos lo contó todo. Centrémonos en lo que viste. Asentí y seguí explicando cómo revisé la hora para mi salto y pasé por mi lista habitual, altura de salto, viento, velocidad del aire, etc. Después, me reuní con Samantha. Dijo que necesitaba contarme algo personal, pero no estaba seguro de qué. ¿Qué asunto personal?, interrumpió Kelsey. No lo sé, dije. No tuvimos privacidad, pero tengo una suposición. No insistieron. Cambié el manifest y reprogramé el salto. Samantha y yo fuimos por sodas y nos sentamos. Cuando Joe y Donald interrumpieron, pidieron prestados nuestros paracaídas. ¿Quedan paracaídas de invitados?, pregunté. Había un evento corporativo y no tenían tiempo de reempacar. Samantha le dio el suyo a Joe y yo le di el mío a Donald, sabiendo que tendríamos tiempo de reempacar antes de la llamada. ¿Por qué yo no estaba en la estática?, preguntó Kelsey. Era categoría 3, respondí. Podía tirar de la anilla, pero no debía esperar tanto. Necesita ser categoría 4 para retrasar 10 segundos. Suena a un Skyguard, comentó Mark, y Kelsey alzó una ceja. Un fanfarrón, expliqué. Hicieron unas cuantas preguntas más y luego cambiaron de enfoque. ¿Qué tan bien conocías a Joseph Carpenter?, preguntó Kelsey. Bueno, nos tratábamos. Trabaja en la fábrica, pero no somos amigos cercanos, respondí. Entonces eres su jefe, siguió Kelsey. Formo parte de la gerencia, pero no soy su jefe directo, aclaré. Tras una pausa, Kelsey preguntó, ¿sabía usted que Joseph tenía una aventura con su esposa? Me quedé helado. ¿Qué has dicho? Él consultó sus notas. Por lo visto salieron antes y después de tu boda. Lo dejaron a principios de este año, ¿lo sabías? No podía procesarlo. Cerré los ojos para calmarme. Mark deslizó una botella de agua hacia mí. Lo siento, Robbie. Si no lo sabías, es duro descubrirlo así. ¿Pero cómo? ¿Por qué?, balbuceé, todavía en shock. No te preocupes, me tranquilizó Mark. A mí también me sorprende que no lo supieras. Presumía ante sus compañeros diciendo que su trabajo estaba a salvo porque tú lo sabías y no te importaba, porque él podía satisfacer sus necesidades de formas que tú no. Esto es ridículo, estallé, tirando la silla. No es cierto. Por favor, siéntese, señor Dedes, pidió Kelsey, acercándome otra silla. Me dejé caer, todavía aturdido. Preguntaron más sobre el pasado de Abby, pero no tenía mucho que decir. Lo que importaba era el presente, no su pasado. No dudaba de su historia, aunque no quería creerla.
La compasión en sus rostros me dejó sin habla. Kelsey volvió a intervenir. Tenemos razones para preguntar, un hombre que fue amante de tu esposa acaba de caer desde 1200 metros, posiblemente por un fallo en el paracaídas que pertenecía a tu buena amiga. Me quedé inmóvil, dándome cuenta de lo que implicaba. No lo empaqué yo, dije rápido, y no lo he tocado desde que Samantha llegó. Él estaba con ella todo el tiempo. Se la llevó al baño, presionó Kelsey. No, yo no lo hice. Otros la vieron, apenas se ausentó un minuto. Está bien, Rob, me calmó Mark. Solo preguntamos. Kelsey siguió insistiendo, ¿por qué creíste que no era un accidente? Les conté lo de los correos que Samantha había visto y cómo le recomendé que fuese a la policía, aunque no estaba seguro de que lo hiciera. También expliqué la situación financiera de Gerald. ¿Qué pasaría con la posición de Gerald si la señora Lloyd Smith estuviera implicada en este incidente?, preguntó el detective Kelsey. No estoy seguro, respondí con cautela. ¿Por qué no?, insistió. No sé si Sammy hizo un testamento, respondí. Supongamos que no, prosiguió Kelsey. Entonces se volvería muy rico, dije. Entre la fábrica, las 3 tiendas de alfombras exitosas y las inversiones de su padre, heredaría todo. Después de darles una estimación, Kelsey pareció sorprendido. Pasaron a preguntar sobre Gerald. No oculté mi desprecio hacia él, incluso conté lo de haberle dado un puñetazo. Finalmente, la interrogación terminó. Afuera ya estaba oscureciendo y me pidieron que regresara a la comisaría a la mañana siguiente con los demás testigos. Al levantarme, Kelsey añadió algo más, una última cosa, señor Deves. Esperaba una pregunta al estilo Columbo, pero dijo lo de siempre, ¿cómo puede una persona racional saltar de un avión en perfecto estado? Porque la puerta está abierta, respondí. La investigación siguió, tal como dijo Mark, el detective Kelsey era minucioso y no tenía prisa. Durante un tiempo, recayó mucha sospecha sobre Samantha y sobre mí, especialmente después de que se encontrara la tarjeta de datos del paracaídas que parecía indicar que yo lo había reempacado recientemente, justo antes de que ella se fuera a casa. Gerald confirmó que normalmente era yo quien empacaba el paracaídas de Samantha y que no lo había hecho en semanas. Luego insinuó que Samantha y yo teníamos una aventura, y que ella me había chantajeado para que me divorciara de Abby. Según Gerald, Samantha estaba decidida a tenerme y le ofreció una gran suma de dinero para que la ayudara a romper mi matrimonio. Él había intentado advertirle de que yo era peligroso, pero ella lo ignoró, creyendo que podía manipular la situación. La negativa de Samantha a escuchar solo empeoró las cosas. Pero cuando los forenses confirmaron que la letra en la tarjeta de datos no era la mía, la versión de Gerald se vino abajo. Con la atención puesta en él, se volvió cada vez más desesperado por eludir la responsabilidad. Cuando lo acusaron de intentar homiciar a su esposa para quedarse con su fortuna, lo negó todo. También negó la historia de los correos con una mujer misteriosa con la que supuestamente planeaba el fin de Samantha. La policía confiscó su portátil para analizarlo, pero prácticamente no se usaba, y Gerald alegó que solo necesitaba una actualización. Dijo que había borrado su viejo portátil y lo había donado a una entidad benéfica que ayudaba a personas mayores con la informática. Esto también resultó cierto, para cuando se recuperó el portátil, tenía un disco duro nuevo, por lo que no servía como prueba. Incapaz de eludir las crecientes sospechas de que el paracaídas había sido manipulado, Gerald volvió a culpar a Samantha. Admitió unas cuantas aventuras, pero insistió en que se debían a que Samantha había dejado de ser íntima con él. Incluso afirmó que la idea de una mujer misteriosa ofreciéndole placer ilimitado, como sugerían los correos, era absurda, no se le había pasado nada así por la cabeza y, de hecho, le resultaba repulsivo. A pesar de las pruebas de que el paracaídas había sido saboteado, la investigación se estancó. Estaba claro que alguien había intentado deshacerse de Samantha, pero no surgía nada concluyente. Admiraba la paciencia de la policía para revisar cada paso con detenimiento y llamarnos a todos a declarar de nuevo cuando había novedades, pero por más que se esforzaban, no había avances decisivos. Yo vivía solo entonces. Aquella noche, tras el accidente, regresé a casa y encontré a Abby borracha.
Se lanzó a mis brazos aliviada de que estuviera bien, aparentemente porque las noticias decían que había ocurrido un accidente mortal en el club de paracaidismo, aunque no identificaban a la víctima. Más tarde me enteré de que Joe murió en el acto por la caída. Cuando llegaron los paramédicos de St. John, creyeron ver algún movimiento en el cuerpo, quizá un reflejo o gases escapando, no estaban seguros. Uno de ellos intentó la RCP y, según el protocolo, hay que continuar con la RCP hasta que un médico certifique el fin. El veredicto oficial fue que yo estaba fallecido al llegar al hospital, aunque la radio lo anunció antes de que se confirmara. Abby no sabía quién era la víctima en ese momento. Preguntó inmediatamente y simplemente negué con la cabeza y me fui al baño. Le dije que esperara en la sala y ya le contaría. Cuando regresé, estaba pegada al televisor viendo un clip grabado con el móvil de la caída de Joe. Era imposible distinguir quién era, pero Abby reconoció al instante el paracaídas distintivo. Es el de Samantha, dijo. Gruñí en señal de acuerdo. Cuando se volvió hacia mí, tomé un vaso de whisky. Dios mío, susurró. Sí, era yo, dije con lentitud. La expresión de Abby se torció de horror y sus ojos se llenaron de lágrimas. Balbuceó que yo era un buen chico y que todo había quedado en el pasado. No creo que un par de meses sea tanto tiempo, Abby, comenté en voz baja, viéndola estremecerse. Aún así, trató de negarlo. No sé de qué hablas, afirmó. Era cuando trabajábamos en la fábrica, repliqué. Nunca fue serio, insistió. Y como siempre hacía cuando la acorralaba, Abby intentó cambiar las tornas, el hombre acaba de morir, puedes mostrar un poco de respeto. Perdí la paciencia, ¿y tú qué clase de respeto me has tenido a mí? ¿Crees que puedes mentir y ocultarme todo? Basta, grité, y se calló. Te acostaste con él y con otros en la fábrica antes incluso de que estuviéramos juntos. Sé todo, deja de mentir, bruja, solté con rabia. Ella dejó de llorar y cambió de estrategia, hablando de respetar al difunto y diciendo que siempre me había amado, que si yo hubiera sido más confiado en la cama, nunca habría vuelto con Joe. Pero no quería oír sus excusas. La discusión se encendió. Cuando la enfrenté, se largó a casa de su hermana, pero volvió pronto tratando de coger su chaqueta de cuero favorita. Le di la bolsa que había hecho con sus cosas, toma. Ya vendrás por lo demás luego. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir que se acabó, le dije con frialdad. Estás en el pasado. Fuera de mi vista antes de que haga algo de lo que nos arrepintamos los dos. No puedes hacerme esto, Robbie, gritó. No puedes dejarme así. Ya es tarde, contesté, abriendo la puerta. Mañana veré a un abogado. Deberías hacer lo mismo. Durante días, Abby me suplicó que la aceptara de vuelta. Al ver que no cedía, empezó a amenazar con destruirme. Mantuve la calma, le dije que hablara con mi abogado y le aseguré que, como el piso era mío antes del matrimonio, no tendría mucho que reclamar. Sin hijos y teniendo ella un trabajo estable, tampoco se llevaría mucho más. La noticia corrió por la fábrica y pronto empezaron a surgir historias sobre el pasado de Abby. Un supervisor y un capataz confirmaron que tenía fama de ofrecer servicios, donde Joe Carpenter era el principal beneficiario, aunque también había otros. Me enteré de que Abby llevaba a Joe a la fábrica en las pausas de almuerzo, y si él no estaba trabajando, buscaba a otro. Parecía que todos me consideraban un tonto por casarme con ella, aunque habían guardado silencio. No podía hacer nada al respecto, pero guardé esa información en mi cabeza. Finalmente, después de un arduo trabajo de la policía, todo empezó a encajar. Me pidieron revisar todos los ordenadores de la casa. Entregué 2 portátiles idénticos que había comprado para ambos, sorprendido de que no lo hicieran antes. 10 días después de analizarlos, me llamaron otra vez. Era miércoles, el sargento detective Mark Haley me pidió que llevara a Samantha a la comisaría. Llegamos y, para mi sorpresa, Abby ya estaba allí. Nos dijeron que era para ayudar con la investigación y que teníamos derecho a un abogado si queríamos. Nadie lo pidió. La policía colocó los 2 portátiles delante de mí y preguntó cuál era el mío. Fue fácil distinguirlo,
El mío tenía unos raspones y un chip en la esquina por haberlo dejado caer. Lo expliqué sin titubear. La siguiente pregunta fue si había usado el de Abby alguna vez. Admití que sí, pero solo ocasionalmente, a veces cuando dejaba el mío en el coche y necesitaba comprobar noticias o resultados deportivos, siempre que ella no lo estuviera usando. Lo expliqué. El inspector Kelsey preguntó, ¿pero no para correos electrónicos? No, siempre usaba el mío para eso. Compartíamos una cuenta de compras, pero mi cuenta personal estaba solo en mi portátil, para cosas del club o comprar regalos. Se intercambiaron una mirada y dijeron que podía marcharme si quería, pero preferí quedarme en apoyo de la señora Lloyd Smith. Abby resopló, pero la ignoré. Los agentes aceptaron, pero tuve que sentarme más lejos y no hablar. Me cambié de asiento. Kelsey le pasó a Samantha un montón de papeles. Sammy parecía ausente, Abby se removía, claramente ansiando un cigarrillo. Viendo la factura de limpieza de mi piso después del último cigarro de Abby, me estremecí. Kelsey se dirigió a Samantha con voz suave. Por favor, lea esto, señora Lloyd Smith, y díganos si reconoce algo. Tómese su tiempo. Mientras Samantha pasaba las páginas, soltó un jadeo y luego rompió a llorar. Casi me levanté para ir a ella, pero me indicaron que me quedara donde estaba. Después de unos segundos, recuperó la compostura y siguió leyendo, con el rostro tenso. El ambiente era asfixiante, solo se oía el zumbido del grabador. Al cabo de un rato, Samantha alzó la vista con la voz quebrada. He visto esto antes, son los correos que encontré en la computadora de Gerald, tengo que seguir leyendo. Es importante, respondió Kelsey con firmeza. Por favor, continúe. Miré a Abby, que se retorcía de inquietud sin poder ver lo que Samantha leía. La tensión en la sala aumentó. Finalmente, Samantha llegó a las últimas páginas, dando un grito ahogado y llevándose un papel al rostro, incrédula. Tras un largo momento, lo dejó a un lado y empezó a sollozar, secándose con un pañuelo. Abby explotó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy sentada mientras a ella la tratan como princesa?, gritó. Kelsey respondió con calma, pero con firmeza. La señora Lloyd Smith está revisando correos electrónicos de su computadora, correos en los que usted y el señor Smith planean no solo una aventura, sino también la liquidación de su esposa. Abby se quedó helada, con la boca moviéndose sin que salieran palabras. Temblando, dijo, esto es un error. Yo seguí callado, tratando de calmar a Samantha. Abby se giró hacia mí exigiendo, diles, Robbie, diles. No quiero, contesté con indiferencia. ¿Por qué no?, gritó ella, con tono cortante. No me gusta él, respondí secamente, sin más explicaciones. Diles, insistió ella. La ignoré, manteniendo mi brazo alrededor de Samantha. Abby casi gritó, no voy a quedarme a escuchar esto, me largo. Fue hacia la puerta, pero un agente se lo impidió. Kelsey se volvió hacia ella. Abigail Ruth Tedes, quedas arrestada por intento de homicidio de Samantha Lloyd Smith. Tienes derecho a permanecer en silencio. Entonces Abby se desmayó. Podría haberla sujetado, pero no lo hice. No era gran cosa comparado con lo que había planeado para Sammy, hice un amago de ayudarla, pero era demasiado tarde. Los meses siguientes pasaron lentos. La investigación sobre la muerte de Joe iba despacio y no había prisa por llevar el caso a juicio. Animé a Samantha a tomarse un descanso, y cuando volvió estaba más relajada, aunque menos pendiente del negocio. Me encargué de la mayor parte del trabajo junto con Freddie y Millison, que dirigían el día a día. Cuando Gerald Smith finalmente confesó, pensé que Abby haría lo mismo, pero ella se aferró a su versión. El detective Mark me admitió en privado que no estaba seguro de su participación, pero no quería precipitarse. Pude haberle dicho que Abby era una mentirosa consumada, pero me callé. Siguió negándolo todo a pesar de las pruebas. El club se venía abajo. Después de la muerte de Joe, muchos miembros se fueron y la agenda de saltos se redujo. Samantha hizo un último salto y luego se retiró. Hice algunos más, pero todo se sentía diferente. Otro club estaba comprando el equipo y era evidente que las cosas habían cambiado. El juicio fue intimidante.
La fiscalía me guió por los hechos del día, pero lo más duro fue cuando pasaron a la relación entre Abby y yo. Entendí por qué Samantha se había angustiado al leer esos correos. Las primeras conversaciones eran coqueteos anónimos para excitarse, muchos hacen algo así. Empleaban nombres falsos, como Mistress J. Beth hablando con Bull G. Sus intercambios eran sobre fantasías ex que querían probar, pero sus parejas en la vida real no estaban dispuestas. Al principio, eran precavidos, ninguno quería perder lo que tenía. Pero cuando se escribían con más confianza, su contenido se hizo más explícito y sus deseos más oscuros. Cuando Abby le envió una foto suya con corsé de cuero y botas altas, la respuesta de Gerald fue casi desesperada. A partir de ahí, el tema cambió a cómo deshacerse de sus respectivas parejas para poder vivir sus fantasías. Al principio, con cautela, sin querer arriesgarse a perder sus vidas actuales, hasta que Abby sugirió que un accidente quizá fuera la respuesta. A partir de ahí, fue inevitable. No mencionaron qué tipo de accidente, pero estaba claro que hablaban de algo mortal. El último mensaje de Abby hablaba de cómo Gerald obtendría una fortuna por el seguro, un plan que parecía cerrado, aunque no había confirmación de un acuerdo concreto. El día antes del incidente, Gerald le escribió diciendo que sería el día perfecto, y Abby le recordó que debían mantenerse alejados durante 6 meses después. Durante el juicio, la defensa perdió el tiempo interrogándome. Fui honesto con lo que sabía sin titubear. Mi dolor era evidente, pero sobreviví sin daño. Durante los días siguientes, me senté en la sala viendo cómo la fiscalía presentaba sus pruebas. Mostraron evidencias contundentes, correos del ordenador de Abby, fotos enviadas a Gerald y tiempos que coincidían con cuando ella estaba en casa. Pero el golpe más fuerte fue la confesión de Gerald. La defensa parecía decepcionada de que ella no alegara enfermedad mental para reducir la condena. En lugar de eso, lo negó todo categóricamente, incluso intentando revivir la mentira de que Samantha me estaba chantajeando, algo que Gerald admitió haber inventado. Me perdí las declaraciones finales porque tenía una reunión de negocios importante. Luego supe que el jurado declaró culpable a Abby. En Inglaterra, la condena a cadena perpetua es obligatoria para el homicidio, y como lo planeó por beneficio económico, le cayeron 30 años mínimos. Abby se desmayó al oír la sentencia y, días después, se puso histérica, pero yo no estaba allí para verlo. Ya le había dicho que lo nuestro se había acabado hacía tiempo. Unos meses más tarde, estaba sentado en una terraza en Grasse, Francia, disfrutando de la vista de la Côte d'Azur, cuando me llamó Mark Haley, ahora Detective Chief Inspector. Llevábamos casi 8 años sin vernos, pero él estaba en Marsella por una investigación y quiso ponerse al día. Lo invité a cenar y pasamos la noche hablando de casa y de la familia. Mark me preguntó por mi vida y le conté que Samantha y yo nos habíamos acercado después del juicio. No fue inmediato, tardamos casi un año en admitir que había sentimientos de verdad. Ambos estábamos heridos, así que fuimos cautos. Despacio construimos algo genuino. Más tarde, tras una cena con unos empresarios japoneses, Samantha comentó que pasábamos más tiempo juntos que muchas parejas casadas. Eso fue todo lo que necesitó. Le tomé la mano y, cuando me miró, le dije que me gustaba estar con ella. Me preguntó si estaba seguro y, al decirle que sí, nos dimos nuestro primer beso real, un momento tierno y lleno de cariño. Empezamos a salir oficialmente después de eso, con calma. Cuando sugerí formalizarlo, aceptó, y tras un cortejo de 6 meses, nos casamos en una ceremonia sencilla. Nuestra luna de miel en Barbados fue un poco incómoda al principio, pero encontramos nuestro ritmo y el vínculo se hizo más fuerte. Hablamos abiertamente de nuestro pasado y de lo que había sucedido, sobre todo lo relativo a Gerald y las cartas perturbadoras de Abby. Lo superamos, estableciendo que nos gustaba y que no queríamos volver a vivir. En la cena, se lo conté a Mark. Nuestra relación había sido lenta pero segura, y estábamos más enamorados que nunca. Él sonrió y me preguntó por mis exparejas, pero me encogí de hombros. Son historia. Gerald va bien en la cárcel, agregó Mark. Está un poco institucionalizado. Sigue resentido con Abby y dice que todo fue idea de ella. Le enfada que nunca haya asumido su parte.
Puede que pronto le toque libertad condicional, pero no sé si la querrá. Intenté interrumpir, pero Mark siguió, la situación de Abby es diferente. Tuvo un brote y sigue negando cualquier papel en la muerte casi segura de Samantha. Los psicólogos creen que es una negación profunda, posiblemente vinculada a un trastorno bipolar, algunos sugieren personalidad múltiple. En cualquier caso, parece improbable que salga pronto. Sabe que admitir culpa podría ayudarla, pero se niega. Eso nos deja con una gran pregunta, ¿no crees, Robbie? Mark hizo una pausa y bebió otro sorbo. ¿Qué pregunta?, pregunté sin alterarme. Mark dejó la copa despacio y fijó sus ojos en mí. ¿Cómo lo hiciste, Robbie? Fruncí el ceño, sorprendido. ¿Perdona, qué? Mark esbozó una ligera sonrisa. Soy policía. Quizá no sea un genio detective, pero se me da bien mi trabajo. Me tomo mi tiempo y no me gusta encerrar a inocentes. Fui observándote. Al principio me dabas lástima, el pobre marido engañado que no se enteraba de nada. Pero empecé a verlo distinto, lo sabías, ¿verdad? Asentí. Sí, lo sabía. Por eso le busqué un trabajo lejos de la fábrica, con la esperanza de que parara, pero supe que no fue así. Los ojos de Mark se entrecerraron. Eres bueno, Robbie. Con el tiempo te vi ir enganchando a Samantha, mostrándole que eras mejor opción que su marido. Muchos se habrían limitado a tener una aventura con ella o a usarla para reemplazar a Abby, pero tú ibas a por algo más grande. No dije nada, dejando que siguiera. Lo que más me llamó la atención fue cómo Gerald cayó en el plan. Sabía que algo no encajaba, así que detuve la investigación. Kelsey lo odiaba, claro, y me apartó. Pero no fue hasta después, cuando Abby seguía negando esos correos, que me pregunté si los habría enviado ella realmente. Y ahí surgió otra idea. Se inclinó hacia adelante, conociendo a Abby, pensé que no podría orquestar algo así sola. Necesitaba a alguien frío, calculador. Ella no lo era, ¿tú tampoco? Bueno, si uno se pone a pensarlo. No estabas casado con ella, repliqué en un tono plano. Mark sonrió, cierto. Pero, ¿y si tú planeaste todo, paso a paso, y si creaste una cuenta de correo en su ordenador, sabiendo que ella no la encontraría, y usaste sus propias fantasías sexuales para seducir a Gerald? ¿Y si manipulaste todo para hacer que pareciera idea de Abby? Luego, esperaste a que él picara. Cuando lo hizo, te quedaste mirando cómo se subía al avión con su paracaídas. Frío como el hielo, sabiendo que yo probablemente lo usaría. Te mantuviste tranquilo durante el interrogatorio, sabiendo que las sospechas recaerían en Gerald. También noté algo raro en el juicio. Fuiste el único que no preguntó por el estado de Joe. Pensé que era porque sabías, como experto, que no podía sobrevivir. Pero ahora creo que fue un alivio para ti. Mark hizo una pausa. Si estoy en lo cierto, aunque no pueda probarlo, eres la persona más despiadada y calculadora que he conocido. Y eso es mucho decir con mis años de servicio. Se quedó mirándome en silencio. Suspiré, tratando de mantener la calma. Abby está enferma, Mark. Has montado toda una teoría basada en que ella se niega a asumir lo que hizo. La verdad es que planeó arruinar la vida de un hombre a sangre fría, todo por su propia avaricia. No puede aceptar que sus artimañas causaron una muerte. Es un mundo ficticio que te has imaginado. No sé qué más decirte, salvo que preferiría que no volvieras a aparecer por aquí. Justo cuando terminé, un coche entró en la entrada. Mark se levantó y se dirigió hacia el vehículo. Antes de subir, se volvió y me soltó. Seguramente te has salido con la tuya, Robbie. Dudo que alguna vez rindas cuentas, a menos que exista algo superior por ahí mirándonos. Pero yo tengo mi propia vida y no voy a obsesionarme con esto. La verdad, tampoco quiero volver a verte. Eres la persona más peligrosa que he conocido y no creo que sientas remordimiento. Pero quizá pienses un poco en Abby. Tal vez recuerdes lo que sentiste alguna vez por ella. Ya ha tenido suficiente castigo, ¿no te parece? Observé cómo el coche se alejaba y luego vi a Samantha saludándome desde la ventana. Apuré mi cerveza con lentitud, pensando en sus palabras.
Tenía razón en muchas cosas, pero se equivocaba en una: Abby no había terminado de pagar. Lo único bueno de la muerte de Joe fue que Samantha decidió hablar conmigo en vez de saltar. Sabía que Joe y Donald iban a pedir prestados nuestros paracaídas, siempre lo hacían, ahorrándose el coste en lugar de pagar alquiler. Y a mí no me importaba quién tomara el suyo. También sabía que las cosas no iban bien para Donald y Malcolm después de que vendimos el negocio, odiaban el nuevo régimen y acabaron echándolo sin miramientos. Soy peligroso, murmuré para mí. Soy solo un contador. Samantha y yo usamos parte del dinero para comprar la villa en la que vivimos ahora. Llevamos una vida cómoda desde entonces, viviendo de los intereses. Todavía trabajo desde casa, ocupándome de las finanzas de algunos vecinos adinerados. Entonces Samantha entró en la habitación. ¿Se fue Mark?, preguntó. Sí, de vuelta a Inglaterra, respondí con una risita. Mejor, dijo ella, estremeciéndose de forma teatral. En fin, los niños están durmiendo la siesta y pensé. Se detuvo y luego se echó a reír. De nada sirve, bribón. Voy a echarme yo también una siesta. Me besó con pasión y se alejó con una gracia que me hizo olvidarme de Mark o de cualquier otra cosa.